ha traído a nuestra mesa, aquí a Radio Net, el doctor Emilio Pastor, y tiene que ver con síndrome del dolor sin daño. El médico me dijo que no tengo nada, pero a mí me duele. Y también vamos a hablar del cansancio. Emilio Pastor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día. ¿Qué tema? Por estar aquí y bienvenidos a todos a escuchar esto. A escuchar esto que es tan interesante, Emilio, porque ¿cómo es eso de que el paciente va, te cuenta que tiene una dolencia, el doctor no le encuentra nada, pero le sigue doliendo? Bueno, primero quería contar que esto forma parte de un curso que estamos organizando para Intramed y va a ser publicado pronto. Es un curso para médicos y el director del curso principal se llama Daniel Flichtenstein. Él tiene un libro que se llama Cerebro Clínico, publicado a fines del año pasado, y que se tratan todos estos temas que a veces no están en los libros de medicina. O sea, no están explicados como tal en los libros de medicina, sino que exceden a lo que a veces se nos enseña en la facultad y que son de todos los días de la consulta clínica. Entonces, la historia es la siguiente. Por ejemplo, vamos a decir un nombre X, Marta, 55 años, ¿viste? Viene por dolores, ¿no? Dice, me duele todo, me duele el cuello, me duele las rodillas, me duele la cintura, me duele el hombro, me tocan y ya me duele, se me tocan la piel y la piel me duele, hago gimnasia y cuando hago gimnasia me duele terriblemente más y termino mucho más agotada de lo que debería terminar por ese tipo de actividad física. Y bueno, entonces la persona pasa que empieza a hacer muchas consultas. Va a un lado, va al otro, se lo ve kinesiólogo, lo ve varios médicos, o sea, la cosa se empieza a complicar, se le hacen muchos estudios y en los estudios generalmente no se le encuentra demasiado. O sea, los análisis puede ser que le den normales. En los estudios de resonancia siempre aparece alguna cosa, pero eso es habitual. Y muchas veces pasa que se le dice, bueno, usted no tiene nada, así que o tiene fibromialgia o tiene fatiga crónica, se les dice así, o bueno, lo suyo es psicológico, vaya al psicólogo. Entonces ahí ya empieza un tema, porque la persona dice, ¿cómo no tengo nada? A mí me duele, pero me dijeron que no tengo nada, pero algo tengo que tener, si no, no me dolería. Entonces, eso es el problema y los trabajos nuevos indican que esa secuencia es frecuente. Cuando se le dice a alguien que tiene un síntoma, que no tiene nada, ocurre un fenómeno que se llama injusticia epistémica. Es una cuestión ya más técnica, pero básicamente es descalificar el síntoma que tiene el paciente. No es que no tiene nada, algo tiene. El tema es que a veces los médicos, o sea, nosotros, no podemos entender lo que le pasa al paciente. Nos hace falta una categoría clínica para entender lo que les pasa. A ver si se entiende. Entonces, a veces esto es así. Es como si nosotros tenemos un cajón para las medias. Vamos a explicarlo en términos criollos. Y a mí me dan una corbata. Pero yo solamente tengo un cajón para las medias. Entonces, ¿qué hago? Meto la corbata en el cajón de las medias. Entonces, es decir, si no tiene algo que yo sepa lo que es o que yo no entiendo, el paciente no tiene nada. Y eso va de la mano con un fenómeno que ya hablé acá, que se llama la disonancia cognitiva, que es básicamente el sesgo de la persona cuando lo que le explican va en contra de su creencia o de su hipótesis previa, entonces eso no existe. Bueno, pasa en muchos términos, en muchas cuestiones de la vida cotidiana, esa disonancia cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona que le duele y no le encuentran nada, o que está cansada y no le encuentran nada? Bueno, Daniel Flichtenstein, que es uno de mis ídolos, total, es un genio, desde mi punto de vista. Él siempre dice que no, pero bueno, la realidad es que sí. Él lo describe como hay telaraña, pero no hay araña. Y eso es lo desconcertante. Toda la respuesta dolorosa está, o la respuesta de cansancio está, pero no se encuentra la causa. Pero, si hay telaraña, en algún momento hubo araña. Puede haber habido una araña, algo pasó. Entonces eso es lo que hay que entender. Y lo que a veces pasa es que nosotros, a veces los médicos, o sea, vamos a ser nosotros, porque yo también soy médico,
nos vamos a lo que se llama diagnóstico estructural. Es decir, si no tiene nada en el análisis, no tiene nada. No tiene nada. A mí me ha pasado en la consulta, ¿viste? Que dice, no, yo no tengo nada, porque el análisis me dio bien. Pero el análisis es una visión, es una foto de algo. No quiere decir que la persona no tenga nada si la persona tiene síntomas. Y encima de todo esto, la gente a veces entra en internet porque no entiende lo que le pasa, y cuando entra en internet, el señor Google le da cierta información desprovista de contexto y ahí amplifica el síntoma. Es decir, porque la persona se empieza a asustar porque no comprende bien lo que le pasa, y la información que está en Google está desprovista del contexto y de la historia del paciente. Entonces, bueno, ¿qué es esto de que duele o está cansado y no hay síntomas? Bueno, la explicación se podría encontrar si tenemos en cuenta dos teorías. La teoría de la evolución y la teoría general de los sistemas. ¿Cómo funcionaba antes? Bueno, en el Paleolítico, en nuestros antecesores, siempre vuelvo a esto porque es importante, a lo mejor antes del Homo sapiens había los homínidos. Estas personas que eran parecidas a nosotros tenían una vida al aire libre, podríamos decir. Se levantaban por la mañana, sin despertador obviamente, con el sol, y su preocupación era la supervivencia y la reproducción. Es decir, ¿qué hacían? Salían a cazar y a recolectar, y mientras tanto tengan eso asegurado, ellos no tenían estrés. ¿Y cuándo tenían estrés? En situaciones agudas de peligro real. Por ejemplo, los perseguía una bestia salvaje y bueno, en ese momento se activaba la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, hacían un pico terrible de este tipo de hormonas, lo cual aumentaba la agilidad y la capacidad mental del Homo sapiens, o de este homínido ancestral, que le permitía sobrevivir, ya sea mediante la lucha o mediante la huida. Pasado este fenómeno, una vez resuelto el problema, bajaba el estrés completamente y volvía a la que se llama homeostasis, a la situación sin estrés. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hoy en día la vida cambió mucho, ¿sí? El Homo sapiens se ha transformado por la revolución industrial y tecnológica esto es una creación mía, este nombre, en el Homo laborans fatigados. Ajá. Es decir, es un ser humano, que es el Homo sapiens, se transformó en una persona que vive para trabajar, ya sea explotado o autoexplotado. Es decir, no solamente, digamos, que un empleado puede ser explotado, sino que la misma persona que trabaja por su cuenta se autoexplota, porque no tiene un sueldo fijo. Entonces tiene que seguir trabajando y trabaja. Entonces, ¿qué hace? Trabaja 10 horas diarias, duerme mal porque no le alcanza para pagar los impuestos, encima le aumentan las tasas. Bueno, toda esa cuestión que pasa, que sube, que baja el poder adquisitivo, el dinero que hay que pagar los impuestos, que el chico le puede pasar algo en la escuela. Entonces empieza a ocurrir un montón de cuestiones que vuelven a la persona en lo que se llama estrés crónico. O sea, el estrés, que en vez de ir una respuesta aguda de adaptación, se vuelve una respuesta de permanente estrés crónico. Si se activan las hormonas que evolucionaron para protegernos de la persecución de un mamut, se activan todos los días para llegar a fin de mes, o para pagar cuentas, claro, o para la vida. Persiguen ahora las cuentas. Claro, pero la activación no es moderada. No es que se modera, no, mirá, no me está persiguiendo un mamut. Se activan como si te persiguiera el mamut. Funciona como el detector de humo de una empresa. Por ejemplo, el detector de humo se puede prender con todo ante un incendio, que eso está bien, o se puede prender ante un cigarrillo y se prende igual. Entonces la alarma se prende igual y nunca hay descanso. Entonces es un estado que se llama de hipervigilancia, de estrés crónico, con disminución de la satisfacción personal, que se llama hiposatisfacción, porque nunca la persona está tranquila y conforme con su vida. Hay un libro que se llama, que no tiene que ver con la medicina, pero es interesante, muy bueno, desde mi punto de vista, se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, donde describe este circuito. El tipo es un economista, nada que ver, como la carrera de la rata. La carrera de la rata. Que ¿vieron el hámster que está en un circuito? Sí. Y si para, no para. Bueno, básicamente, ¿cuál es la carrera de la rata? Nos levantamos a la mañana, nos vamos a trabajar, trabajamos todo el día, volvemos a trabajar,
cenamos, no vamos a dormir. Al otro día lo mismo. Y no podemos parar, porque si paramos nos comen las obligaciones. Bueno, ese estilo de vida y estas condiciones de vida actuales que están disociadas de nuestra biología ancestral son en el fondo las causas raíces de estos síndromes de dolor sin daño y síndromes de fatiga crónica que hoy se encuentran hoy en día. Es decir, la disociación entre esta biología ancestral que nos preparaba para episodios agudos de realmente huida o lucha y que después estábamos tranquilos porque no era necesario tanta cosa, esa disociación con una vida de exceso, de autoexplotación, podríamos decir, termina generando este estrés crónico, esta activación de sistemas hormonales, esta situación de fatiga, esta situación de fibromialgia tal vez, esta situación de una persona siempre cansada y con un mal estado de salud general. Y también el otro concepto, ya voy redondeando y después podemos hacer preguntas si quieren, es lo que se llama la codificación predictiva, que no tiene nada que ver con la biodecodificación, ¿eh? La codificación predictiva funciona así. El cerebro se anticipa hacia las amenazas en base a las experiencias previas. Claro. O sea, que termina de rellenar los agujeros. Ejemplo, o sea, se lo puedo explicar simple. Ustedes ven a alguien en la calle y les parece que es una persona y se acercan y no era. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque el cerebro, mediante la experiencia previa de haber visto a esa persona, pensó que era esa persona. Lo mismo pasa con el peligro. Eso se llama codificación predictiva y se anticipa al daño. Y no solamente pasa con la experiencia previa de esa persona, sino que de una forma la experiencia ancestral. Es decir, el sistema se codificó de alguna forma para protegernos ante situaciones tipo la persecución de un mamut y se activa prediciendo el daño para que no te ataque la bestia salvaje. Bueno, acá esa codificación predictiva en base a estas experiencias hace que la persona esté todo el tiempo en estrés y todo el tiempo estas hormonas que están preparadas para cosas agudas en forma crónica. Una pregunta, doctor. Cuando el paciente va, los análisis dan todos bien. Sí. Estamos hablando de esta alternativa que los médicos están capacitando a través de todo esto que explicaste. ¿Hacia dónde se orienta entonces el tratamiento para esa persona? Ya que no podemos poner la corbata en la caja de medias. ¿Hacia dónde lo orientan? Bueno, lo primero, y esto también hay trabajos de investigación, es escuchar bien la historia. O sea, tratar de entender no lo mejor que tiene el paciente, sino qué le pasa. Son dos cosas distintas. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero no. ¿Qué le pasa? Y escuchar la historia, la narrativa de la enfermedad. Ayer estuve de psicólogo, no sabes las cosas que escuchamos. Es que es lo importante que el médico sea psicólogo. A veces... porque ahí vas a detectar qué es lo que le pasa al paciente. ¿Qué le pasa? ¿Viste? Gente ahí está el problema. Que se ha separado con su pareja o que vive con la pareja y no son más pareja. Y una señora en estos días me contó que el marido había fallecido y que los hijos no querían que salga con otra persona. ¿Viste? Una cosa... Entonces, eso es lo que le pasaba. ¿Y le dolía qué? Y tenía dolores lumbares, dolores de otros tipos. También tenía su cuestión de sobrepeso, su falta de entrenamiento, que se suma. Entonces, escuchando la historia, el médico encontró en este caso la respuesta. Hay otra cosa más que se agrega. No es que lo otro no tiene que ver. Tiene que ver también, pero uno suma a lo que le pasa. Entonces, cuando uno escucha... El factor emocional es muy importante. Sí, cuando uno escucha la historia narrativa que se llama, uno ya entiende lo que le pasa. Y después dar una explicación sin descalificar al paciente. Si el paciente dice que le duele o se siente cansado, es porque algo le pasa. Entonces, mire, los estudios le dan normales, pero usted no es que no tiene nada. Algo tiene y bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que le pasa. Entonces, eso ya alivia, porque encontró una respuesta sin descalificación de lo que la persona siente. Lo peor que puede sentir una persona es que le digan, no tenés nada. ¿Cómo no tengo nada? Yo soy tonto que vengo acá a la consulta. O sea, algo tiene. Lo tengo. Eso es primero. Y después hay que enfocar en general hacia las condiciones de vida diaria. Es decir, cosas simples que la persona tiene que hacer. Bueno, si trabaja horas de más porque no las necesita, bueno, tratar de ser más eficiente en las horas de trabajo y tomarse un tiempo para
hacer algún tipo de actividad, ya sea física o no. Si le gusta hacer algo, tiene que hacerlo. No vinimos a este mundo para pagar impuestos, ni para sufrir de alguna forma. Venimos a este mundo para vivir la vida. Entonces, desde mi punto de vista, si una persona está los 7 días de la semana y no hace nada que le guste en esos 7 días de la semana, pero... Dios algo mío, va a doler. Claro, o sea, algo va a doler. Entonces, tratar de... Qué vida triste. Claro, todos los días tiene que esa persona hacer algo para ella misma. Aunque sea que eso sea mirar una serie, si es que le gusta eso, o si a una señora le gusta pintar, que pinte, y si le gusta cantar, que cante. Y otra cosa voy a decir, en cuanto a los pasatiempos, son muy importantes los pasatiempos, salió publicado en el New York Times hace un año atrás un artículo que se llamaba El olvido de la mediocridad, algo de eso. Una cosa así, qué cosa rara, lo leí y era genial, porque hablaba que en esta cultura de la autoexplotación y de ser perfeccionista en todo, lo cual está bueno ser perfeccionista en el trabajo, porque si no sos perfeccionista en tu trabajo te va a ir mal, nadie va, es como cagar la pipi, es una obsesiva el laburo. Si ya no fuese así obsesiva, no hubiese podido poner su propia radio, no estaría todo así ordenadito, el banner en su lugar, todo limpito. Bueno, eso tiene que ver con el trabajo. Ahora, si hay algún pasatiempo, el pasatiempo es pasatiempo. Ahí vos tenés de alguna forma el derecho a ser burro y mediocre. Ejemplo, te gusta cantar, y cantás como un perro, cantá igual. Claro. O sea, ahora, si sos Shakira y cantás mal, bueno. Pero si sos, qué sé yo, Emilio Pastor, la Pipi La Saya, Paula, viste, el Impoluto, cualquiera, y les gusta cantar, y eso les hace bien, hay que cantar. O sea, lo que quiero decir es que el pasatiempo no es necesario ser bueno. Claro, no, sí, perfecto, no tenés que saber hacerlo. Claro, eso es un pasatiempo. Y eso es algo que en el perfeccionismo actual, la gente deja de hacer los pasatiempos porque no le sale. Porque no le sale bien. Y si ese no es el objetivo del pasatiempo. Entonces, eso está bueno de decirlo. Me dejaste pensando. Muy bueno. lindo el tema de hoy, ¿eh? Muy interesante. Qué buen aporte este último. Vamos a invitar a la audiencia a que reflexione, ¿no? Claro. ¿En qué? Por ejemplo, pueden mandar videos cantando. No, O sea, cantando mal, no importa, lo vamos a festejar. Pero, porque... claro, ¿en qué invertimos nosotros el lo hacemos tiempo? todo el tiempo. La pregunta es, Yo canto para el diablo. La pregunta es, ¿en qué invertimos ese tiempo que es para nosotros? En Claro. ese derecho que tenemos ganado de que sea nuestro día libre, nuestro feriado, nuestro descanso, nuestra siesta, lo que cada uno elija, ¿no? Que uno decide en qué horario ponerse ese tiempo libre. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Pero eso se Eso llama es salud, autogestión. eso se llama salud. Bueno, pero eso es autogestión del tiempo. Claro, hay que también. saber gestionarlo. Y no tiene que ser cuando me queda tiempo. Porque si no, nunca hay tiempo. Claro, Exacto. hay que hacérselo. Claro, hay que armarlo. Tiene que ser una prioridad en la vida. Claro. Yo entreno a la mañana, 4 veces 5 por semana. Por supuesto, a veces mi señora me dice, ¿otra vez? Sí, otra vez. Voy de nuevo. Cada uno elige ¿Viste? los tiempos que... Y a lo mejor a otro no le gusta eso, le gusta otra seguro. cosa, qué sé yo, por ahí. Sí, trabajar con las plantas, estar haciendo el jardín. Pero Hay que eso, salir de la vida sedentaria. pero eso es Ahí está. ancestral, trabajar con las plantas. ¿Por qué? Porque se conecta uno con la naturaleza, eso es fantástico. Y también existe algo que lo describen, pero bastante bien, la famosa caja de la nada. Hay unos videos en YouTube muy interesantes, en las cuales uno puede estar sencillamente sin hacer nada. Y no está mal. Y está bien, claro. Estás haciendo nada. Nada. En la caja de la nada. Ahí Y está está. bien, ¿viste? Y está Bueno, bien. dejamos esta idea como propuesta, me encantó. La voy a tomar, Emilio. Has venido como anillo al dedo. No sé por qué. Yo pero creo que bueno. a muchas personas nos ha llegado Han hecho el mensaje. clic. Han hecho el clic, sí. Nos quedamos con este mensaje, Emilio. Muy buen tema el de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ustedes después pueden ver las notas y los aportes, pueden seguirlo a través de www.ideasmedicas.com.ar porque allí están todos los videos y todos los temas que aportan desde todo lo que es todo este material, estas charlas que estamos teniendo aquí en Radionet del doctor Emilio Pastor.